APRESID es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM APRESID es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Manejo de crucíferas y raigrás en cultivos de invierno. Patricia Díaz de Ulsurrum, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hola a todos, estamos presentando un nuevo podcast de REM que se llama Integrando Manejos. En esta oportunidad vamos a tratar la problemática de malezas en los cultivos de invierno. Voy presentando, yo soy Santiago Guaselli, soy integrante de la Regional Tandil de APRESID, soy ingeniero agrónomo y tengo el gusto de entrevistar a Patricia Díaz de Ulsurrum. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Patricia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muy bien. Bueno, aprovechando la época del año, vamos a charlar un poco de lo que son malezas en los cultivos de invierno, en particular referirnos a dos malezas problemáticas del sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como son raigrás y crucíferas. Y ya sin más preámbulo arranco a hacerte alguna preguntita. Arrancamos con raigrás, si te parece. Perfecto. Ya pensando en la campaña de trigo y cebada, ¿cómo identificamos a campo el raigrás? Y si se puede, en la misma pregunta, si hay alguna dinámica de pulsos de nacimiento que tengamos que tener en cuenta a la hora de manejar esta maleza. Bien, excelente pregunta. En el caso de las gramíneas, digamos que son un poco más complicadas desde el punto de vista de la identificación que las dicotiledóneas, ¿no? Porque las gramíneas todas en general se parecen. El raigrás, para tener en cuenta una característica que siempre nombramos, es que es una planta que tiene un color brilloso, lustroso, sobre todo en el envés de las hojas, por lo cual a distancia la vamos a poder reconocer a priori por eso. Es una planta también muy macolladora, de porte cespitoso. La base de los macollos a veces suelen tener una coloración rojiza, y si nos acercamos un poquito más a la planta, vamos a ver algunas características más desde el punto de vista botánico, como es la presencia de aurículas, que son aurículas pequeñas, la presencia también de una lígula membranosa pequeña, y lo que nos va a servir para poder diferenciar las dos plantas, que es el raigrás anual del perenne, es la prefoliación. En el caso del raigrás anual tiene la prefoliación convolutada, o sea que las hojas antes de desplegarse están arrolladas sobre sí mismas. Eso básicamente desde el punto de vista de diferenciarlas. Después, desde el punto de vista de los flujos de emergencia, hemos estudiado aquí en el sudeste bonaerense, particularmente en la localidad de Balcarce, los flujos 2 o 3 años, y en general se concentran en los meses de abril-mayo, un primer pulso de emergencia, que es el que tiene mayor cantidad de porcentaje de nacimientos, y un segundo flujo de menor importancia en mayo-junio, si bien después se continúa, ¿no?, con menor cantidad de nacimientos, y eso es importante desde el punto de vista del manejo, sobre todo el manejo químico, sobre todo ahora que por ahí se usan no solo herbicidas postemergentes, sino herbicidas también de preemergencia, y en base a los periodos de residualidad de los activos, eso nos va a estar dando un poco en función de los pulsos, posicionando, ¿no?, cada uno de los activos y de los tratamientos que luego vamos a poder llevar a cabo en postemergencia. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Y pensando en esas poblaciones que van apareciendo en los lotes, entiendo que hay resistencias a diferentes principios activos. Si podés ampliar un poquito sobre ese punto, si existen resistencias múltiples a varios principios activos en una misma población, y en cómo deberíamos manejar ese tipo de cuestiones para evitar que sigan apareciendo, que sigan evolucionando. Bien, en el caso de raigrás, sobre todo raigrás anual, es la especie que ha dado mayores casos de resistencia en el país. Ahí comenzamos en el año 2007 aproximadamente, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con resistencia a lo que era glifosato, resistencias simples en un principio, que al cabo de muy pocos años ya se empezaron a complicar con resistencias múltiples, como bien decís vos, cuando en las mismas poblaciones tenemos
no solo resistencia a glifosato, sino que también se van apilando resistencias a inhibidores de ALS, algunos graminicidas, inhibidores de ACS/ASA también, y bueno, ya esas poblaciones, digamos, con resistencias múltiples son más complicadas de manejar, porque las alternativas, al menos desde el punto de vista químico, cada vez son más chicas, ¿sí? o cada vez tenemos menos posibilidades, y otra característica que tienen estas poblaciones es que son muy variables, no es que tenemos un perfil de resistencia único que se repite en una zona amplia, sino que a veces alambrado de por medio, eso va variando y es muy dependiente de la historia de cada lote. Por lo cual es muy difícil dar recomendaciones de manejo, ¿sí? Siempre se habla de lo mismo, de tratar de rotar modos de acción, de, en la medida que se pueda, aplicar mezclas en lugar de productos simples, ¿sí? Siempre tener cuidado con el estadio en el cual se está aplicando, bueno, trabajar mucho en la calidad de aplicación, y bueno, todas estas características o cuidados, al menos desde el punto de vista químico, y obviamente conocer la historia de su propio lote, porque como decíamos, es muy difícil dar una recomendación a grandes rasgos. Bien, bueno, muchas gracias. Y pensando un poquito, igual te voy a pinchar con un poco de estrategia. Prácticas culturales que se te ocurran o herramientas químicas para esos lotes más complicados, ¿cómo podríamos manejarnos pensando en algo común, no una super resistencia múltiple, sino en esos lotes que te empieza a aparecer la problemática y uno quiere mantener la raya? Mira, saliendo un poco de lo químico, que después si querés volvemos un poquito, todo lo que es manejo cultural, digamos, yo siempre les menciono en las charlas que por ahí todo lo que es manejo cultural del lote y hacer que el cultivo se vuelva cada vez más competitivo frente a la maleza, digamos que para nosotros sería gratis, ¿no? Y es más de la parte de manejo, no tenemos que hacer muchos cambios o mucha inversión, y por ahí dependiendo de la zona, bueno, uno puede decir a largo o a corto el ciclo, ¿sí? Del cultivo, la fecha de siembra, la densidad, la fertilización, si hago una fertilización más, bueno, esto dependiendo también del cultivo, ¿no? Pero si hago una fertilización al voleo, si la hago en el surco, donde sé que por ahí el cultivo, como un arrancador, que el cultivo va a aprovechar más, ¿no? Bueno, ahora se está empezando a reflotar también estudios viejos acerca de la competitividad de distintas variedades, ¿sí? de lo que son los cultivos de trigo y de cebada, que se sabe que hay diferencias, y que durante mucho tiempo todo eso no se fue abandonando un poco, y que ahora, en base a todas estas problemáticas, por ahí de nuevo se está volviendo a prestar atención, porque todo esto del manejo cultural, sí, hacer que el cultivo sea más competitivo frente a la maleza, es de mucha importancia y nos va a sumar una herramienta más a todas las que ya tenemos. Después, desde el punto de vista químico, bueno, obviamente siempre hablamos, ¿no?, de derrotar los modos de acción. Más allá de eso, hoy tenemos algunas herramientas que hace 10 o 15 años no eran tan comunes, ¿sí?, en el manejo, como es la presencia de varios activos de preemergencia que tienen un buen control. Entonces, bueno, también dependiendo de la zona uno puede decir, si ya sé que en marzo o abril voy a tener el primer flujo de emergencia, quizás cuando esas plántulas sean pequeñitas, puedo aplicar un herbicida ahí, inclusive un herbicida de contacto, como podría ser el paraquat, para de alguna manera hacer un control de esas plantas pequeñas, y ahí posicionar también el preemergente que me sea de utilidad para el segundo pico, ¿no?, de emergencia que tenemos antes de la siembra del cultivo. Y después también, dependiendo de la historia de cada uno de los lotes, sabemos que tenemos algunos herbicidas selectivos que podemos aplicar ya en el cultivo para, ¿no?, también realizar el control final de estos últimos nacimientos que siempre vamos a tener luego de la siembra. Buenísimo, genial, gracias. Te pinché un poquito, te hice dar un poco de receta, que es lo que no nos gusta, pero bueno, siempre estamos buscando algo de eso. Bueno, con Raigras por ahí creo que ya estamos. Me parece que estaría bueno pasar a charlar un poco con respecto a las crucíferas. Y te lo hago así amplio y arranco con la primera pregunta. Te dije crucíferas en general, y nabo, nabolsa, mostacilla, nabón. Rápido, ¿cómo podemos diferenciar las especies? Y bueno, y lo mismo que te comenté en Raigras, con el tema de los flujos de emergencia. Entiendo que es distinto, si puedes hacer comentarnos un poco ahí, y también pensando en la importancia de tener en cuenta esos flujos de nacimiento, ¿no? Bien, bueno, estas, si bien les dije que las gramíneas tenían su complicación, las crucíferas también, digamos, son difíciles de diferenciar a campo.
También varían mucho de acuerdo a la zona, no son las mismas que vamos a tener en el sudeste que en el sudoeste, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, o inclusive más al norte, donde algunas especies están más adaptadas y otras se quedan, ¿no?, en las zonas un poco más templadas. Básicamente vamos a hablar de las dos especies que tenemos más importantes, que son nabo nabón y alguna mostacilla. En el caso de nabo, sí, yo siempre les menciono las características cuando son plántulas muy pequeñitas. Todas estas crucíferas tienen lo que nosotros llamamos cotiledones acorazonados, ¿no?, o en forma de corazón. Ahí, para diferenciarlas en plántula, en el caso del nabo tiene únicamente la nervadura central, ¿sí?, de ese cotiledón marcada, y esas primeras hojas de la roseta tienen también otra característica importante para poder identificarla, que es la presencia de pelos mamelonados, ¿sí?, que son pelos de base ensanchada, o que están presentes como sobre un pequeño granito, ¿no? Eso nos va a servir para diferenciarla porque es una característica que solo el nabo va a tener. Después, ya cuando avanza y elonga un poco más, las hojas superiores, sí, que van a acompañar a los tallos florales, son abrazadoras también, ¿no? Las van a encontrar con el nombre de amplexicaules muchas veces, y bueno, las flores, que siempre son de 4 pétalos, en este caso de color amarillo. En cambio, en el nabón, ¿sí?, volviendo a lo que sería plántula, vamos a tener de nuevo estos cotiledones acorazonados, con la nervadura central y las laterales, marcadas, o sea que vamos a tener todas, a diferencia de lo que veíamos en el nabo. Y en cuanto a la roseta, vamos a tener también hojas, digamos, hojas con pubescencia, pero en este caso tienen menor cantidad de pelos que en el nabo, y esos pelos no son mamelonados, sino que van a ser pelos simples. Y pasando a lo que sería el grupo de las mostacillas, que aquí básicamente la más común es quizás Rapistrum rugosum, pero tenemos algunas otras, como Sicymbrium officinale, por ejemplo, que también reciben el mismo nombre. En este caso, en general, son especies mucho más pubescentes, ¿sí? También tenemos de nuevo los cotiledones acorazonados, sobre todo en el caso de Rapistrum, únicamente nervadura central marcada, pero cuando aparecen estas primeras hojas vamos a ver que son muy pubescentes, es como toda felpada la superficie, ¿sí? Está toda cubierta de pelos simples, sin ninguna característica diferencial, y además tienen un color grisáceo normalmente las mostacillas, para diferenciarlas de lo que serían las anteriores. Pero bueno, sabemos que hay muchas especies, ¿sí?, que por ejemplo más al sudoeste tenemos Eiffeldia incana, Diplotaxis, bueno, hay muchas otras que por ahí se pueden ir complicando un poquito más en la diferenciación. Pero bueno, básicamente estas son las más importantes. Después, desde el punto de vista de la emergencia, en general las crucíferas tienen una emergencia o un periodo de emergencia mucho más amplio, ¿sí? Si bien vamos a ver dos flujos bien marcados, el más importante en primavera, en otoño, y otro un poquito menor en lo que sería la primavera, vemos nacimientos a lo largo de todo el año, ¿sí? Por lo cual, si bien uno puede decir, bueno, sí, tenemos periodos de mayor cantidad de nacimientos y más complicados, es una maleza de por sí complicada en cuanto al manejo. Está bien. Bueno, haciendo la misma secuencia que hicimos con Rairás, te consulto sobre qué resistencias hay confirmadas en crucíferas, y si dentro de esas resistencias encontramos algún patrón de distribución dentro de las zonas, si quieres, sudeste, sudoeste, o está generalizada la distribución, o la vas encontrando regionalizada. Bien, mira, en cuanto a las resistencias, también diríamos que están bastante complicadas con el caso de las crucíferas. En nabo, por ejemplo, sí, Brassica rapa, tenemos resistencia simple y múltiples, resistencia a glifosato, ALS y a 2,4-D. No todas tienen la misma distribución, pero desde el punto de vista del manejo, digamos que es la especie más complicada. En la zona de azul se dieron los primeros casos de estas resistencias múltiples, triples, ¿sí?, que tenemos a glifo, a ALS y a 2,4-D, y de a poco esa resistencia viene avanzando por el lado de Tandil, ¿no?, por lo menos hasta mi epicentro, que está aquí en Balcarce. Después tenemos una gran distribución de lo que es la resistencia a glifosato, que vos bien nombraste, como nabolsas, que es un nombre que aquí unos colegas de Lobería y Necochea le han dado a justamente estas especies de nabo que tienen resistencia a glifosato. ¿Qué característica tiene justamente esta resistencia? Que es una resistencia transgénica, o sea, estas plantas, ¿sí?, o esta maleza tiene de alguna manera el transgén de resistencia a glifosato, que
tiene la colza, ¿sí? El cultivo de colza, que nunca fue aprobado en Argentina, pero que bueno, de alguna manera que no sabemos bien cómo, ha ingresado, se han cruzado las plantas y es así que tenemos esta resistencia a sitio activo y muy alta a glifosato en muchas poblaciones, que diría que es la más ampliamente distribuida. Después tenemos en menor medida, por ejemplo, Ilfeldia, un poco más hacia el sudoeste, ¿sí? Algunos casos de resistencia también hormonales a glifosato y alguna LS, y lo que es el caso de Nabón, también un poco menos distribuido que lo que sería el caso de Nabo, pero también ahí con resistencias al grupo de inhibidores de ALS. No recuerdo si había alguna parte más de final de la pregunta. No, era eso, un poco regionalizarla. La verdad que es una situación un tanto compleja. Hay que laburar para manejarlas bien en los distintos cultivos. Como bien dijiste, nace todo el año y no solo es un problema en FINA, sino que también es un problema en los cultivos de verano. Y pensando un poco en estrategias, prácticas culturales, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que hay? Y bueno, si algo de químico, si tenés algo para comentarnos en particular, que estés viendo que esté funcionando bien. No. Mira, la verdad que las crucíferas son malezas complicadas desde el punto de vista del manejo, porque son malezas muy competitivas, ¿sí? Por ejemplo, para muchas malezas están surgiendo, por ejemplo, los cultivos de cobertura como estrategias de manejo. Y en el caso de las crucíferas, por ejemplo, si bien puede llegar a competir de alguna manera, si nosotros pensamos en una pastura, lo único que le puede ganar a las gramíneas sembradas en alta densidad son las crucíferas, ¿sí? Lo mismo que pasa en los cultivos de fina, trigo y cebada. Son malezas que tienen mucha habilidad competitiva, que están adaptadas, ¿sí? Por lo cual desde el manejo cultural uno puede mejorar la situación, pero es muy difícil que el cultivo de invierno le gane en competitividad a la maleza. O sea que es una situación complicada. Por ahí tenemos algunas alternativas, por ejemplo en el barbecho largo desde el punto de vista de la labranza, esto lo mismo pasa por ahí para ryegrass, pero no en épocas más frías donde la humedad es muy alta, porque ahí cualquier tipo de control con labranza también no va a ser muy eficiente. Y desde el punto de vista químico, si bien tenemos muchos herbicidas, ¿sí? De los que actúan muy bien, que están fallando, siempre hay que buscar, ¿no? Alternativas, por ahí algunos herbicidas más viejos, como es el caso, no sé, de fluorocloridona, o algunos inclusive posemergentes, como puede ser el bromoxinil, ¿sí? Algunas alternativas que por ahí todavía pueden llegar a tener buena eficacia, ya sea en el barbecho previo o en posemergencia. Pero bueno, obviamente es una situación complicada, también va a depender mucho de cuál es el perfil de resistencia. Es súper importante evitar el ingreso a los lotes, ¿sí? Así como venía diciendo que esas resistencias complicadas, múltiples, que están ingresando desde el lado de azul, bueno, eso es muy importante frenarlas, y todo lo que sea el cuidado de evitar la semillazón, limpieza de maquinaria. Hemos visto que las cosechadoras, ¿no? Hacen un movimiento muy grande de semilla y ya sabemos que hay biotipos que son muy complicados de manejar, y esas resistencias triples realmente hay opciones desde lo químico, sí, tal vez haya alguna, pero lo más importante es evitar que se siga diseminando, así que bueno, más allá de lo que se puede mencionar como opciones para el control, también tener mucho cuidado en el ingreso a los lotes, en evitar que semille, que se disperse y demás. Buenísimo. Sí, es clave, creo que es clave el tema de limpieza de cosechadoras, creo que es la principal causa de diseminación. Es importante aclararlo eso. Y bueno, que al que le toque un poquito hay que hacer un laburito a mano, a veces cuando vemos las crucíferas en los lotes que empiezan a aparecer de a una, es un laburito interesante, pero da resultado, por lo menos para retrasar la aparición. Bueno, cerrando un poco esta etapa que punteamos las dos malezas, creo, más novedosas que tenemos en la zona y que están complicando la cosa, ¿qué otras malezas crees que nos pueden traer dolor de cabeza o que nos vuelven a traer dolor de cabeza, que ya los venimos sufriendo hace unos años? Y bueno, nuevamente, ¿qué prácticas culturales y químicas crees que podemos manejar para seguir trabajando con los cultivos de invierno? Mira, en cuanto a otras malezas que vemos siempre presentes en la zona, bueno, el caso de avena fatua es una de las especies históricas que tenemos en cultivos de fina. En algunos lugares, también más en el oeste, ha presentado casos de resistencia, por lo cual también es una maleza, ¿no? Que tenemos que siempre tener nuestros cuidados, que también se disemina muy fácilmente por la época de maduración con la cosecha y bueno, todo lo que es la dispersión.
Después siempre tenemos el caso de rama negra presente, ¿no? Que si bien en cultivos de fina por ahí no es una especie muy competitiva porque digamos que es muy sensible a la falta de luz y al sombreo, por lo cual va a ser más competitiva en cultivos de verano que en el de invierno, pero bueno, siempre estar atentos a la presencia, sobre todo en el periodo de barbecho. Y después, bueno, hay algunas otras que de a poquito vienen aumentando, ¿no?, la densidad, que las empezamos a ver cada vez más, como es el caso de Sonchus soleraceus o cerraja, ¿no?, que es una especie que siempre estaba presente en la zona, pero que de a poquito hemos ido viendo que la abundancia va aumentando, ¿no?, y que también es una especie que tiene semilla muy pequeña, con papus, y que está muy adaptada a todo lo que es la directa. Así que bueno, si bien hay muchas malezas que van a estar presentes en el sistema, creo que algunas como estas que hemos ido nombrando siempre no hay que prestarles atención. De nuevo, tratar de ver a qué tratamientos por ahí se van escapando, en qué momentos del año tenemos concentrados los nacimientos, y bueno, ir haciendo todo un seguimiento, ¿no? Es fundamental conocer la biología de la maleza, ¿no?, que es algo que creo que cada vez de a poquito vamos a prestar un poquito más de atención, porque todo el manejo de preemergentes va a estar muy ligado a los flujos de emergencia, a conocer cuáles son los periodos de mayor susceptibilidad para cualquier práctica de manejo, ¿no?, ya sea química o cualquier otra, saber la competencia frente a cultivos de cobertura y demás. Creo que hay muchas cuestiones que podemos ir integrando como para presentarles batalla. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Y bueno, ya para ir terminando, y ya que a lo último hablaste un poco de cultivo de servicio, de otras prácticas, un poco la pregunta final es, ¿qué opinás sobre el manejo integrado de plagas? Obviamente, en este caso apuntado a lo que es maleza en los sistemas productivos del país. ¿Cómo crees que pueden evolucionar? Y qué es lo que ves que estamos haciendo los productores que está ayudando a mejorar en ese manejo integrado, si quieres? Uh-huh. Mira, yo creo que se ha avanzado, ¿no? De a poquito, seguramente falta mucho por hacer, pero hemos avanzado en lo que es integrar distintas prácticas de manejo, donde hoy por hoy estamos hablando cada vez más, no solo de lo químico, sino de la importancia de la calidad de aplicación, ¿no?, de algunas otras herramientas, como todo esto que mencionamos del manejo cultural, ¿no?, de prestar más atención a la rotación de cultivos, rotación de herbicidas, qué prácticas podemos hacer para que el cultivo sea cada vez más competitivo, desde la selección, ya sea la fecha de siembra, pensar en un cultivo de verano, un cultivo de invierno, si metemos o no en la rotación un cultivo de servicio. En verdad son prácticas que ya se están adoptando a nivel de productor. Seguramente tenemos mucho más para estudiar desde el punto de vista de investigación, pero hemos visto muy buenos resultados, sobre todo en cuanto a disminuir la producción para el banco de semillas de malezas, que eso es muy importante. Y bueno, dependiendo también de la zona, ¿no?, posicionarlos en diferentes formas y maneras para competir con las malezas. Aquí en lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires tenemos muchos cultivos invernales, ¿no? Y de alguna manera esos son por excelencia los cultivos de servicios que tenemos nosotros, ¿no?, porque es lo más parecido que tenemos a un cultivo de cobertura. Pero bueno, también hay otras malezas que por ahí no es el caso para charlar en este momento, porque estamos hablando de invierno, pero hay malezas como Amaranthus, ¿no?, muy, muy complicadas, y que bueno, los cultivos de servicio nos pueden ofrecer una herramienta muy importante en este caso. Así que yo creo que, si bien, como te decía, seguramente podemos avanzar mucho más, yo soy optimista, creo que ya hemos dado un gran paso, y que seguramente tenemos que seguir haciendo hincapié en el reconocimiento de especies, en todo lo que es la biología de la especie, y cómo desde el punto de vista del manejo encontrar justamente esos momentos más sensibles donde podemos realizar alguna práctica de control e inclinar un poco la balanza hacia el lado del cultivo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que este último resumen está muy bueno. Creo que tocaste todos los puntos que queríamos tocar. Lo bueno es que el trabajo nunca se acaba, hay que estar siempre pensando en algo nuevo. De vuelta. Bueno, Patricia, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Chao, chao. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM: Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, PLA. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM.
Integrando Manejos.